Los siglos XVII y XVIII son considerados tradicionalmente como unos siglos oscuros para la lengua aragonesa, dado que hay muy pocos textos sobre esta lengua. Sin embargo, una nueva línea de investigación, abierta recientemente, ha localizado una serie de textos de estos dos siglos que son los villancicos barrocos. Los villancicos barrocos estaban compuestos por los maestros villanciqueros y tienen la particularidad para el tema que nos ocupa que se interpretaban en diferentes lenguas. Dentro de esta línea de investigación se han encontrado villancicos en aragonés en las catedrales de Jaca y de Huesca. Uno de estos villanciqueros fue Francisco Solana. Francisco Solana nació en el Alto Aragón y tuvo distintos destinos. Estuvo en Alquézar, estuvo en Jaca y su último destino fue Huesca, en la Catedral de Huesca, donde falleció en el año 1669 y allí compuso un pliego de villancicos entre los que se encuentra el villancico último que está en aragonés y que se titula Escuchen al montañés. Aparte de estos villancicos se encuentran otras composiciones suyas, la mayoría se encuentran en la Colegiata de Alquézar. Hay villancicos a San Lorenzo, villancicos a Santa Orosia, otras composiciones tipo jácaras. Uno de estos villancicos se encuentra en Londres, en la British Library, de donde lo hemos podido transcribir. De la montaña de Chaca soy un montañés, que vengo a veros, porque m'han dito que yas como lloro mesmo. ¿No podía vuesa madre venir a parir al pueblo do yo vivo, que tendría millor cama por lo menos? Con mi jergón y un colchón compraría a lo mi suegro, y porque le cubillasen, le posara los maseros, y mi mujer llamaría a las vecinas, y con ello tendríamos lindas pascuas con vino, queso y torreznos. Y yo a Huesca baisaría para trobar del más bueno, que va barato y lo dan a real, cantaro por nietro. Tu madre filará al sol, porque ye como el sol mesmo. Un estambre para calzas de una trama como el dedo. Esto si no, que mandito venís a pasar turmentos, afrentas, golpes, heridas, sin tener la culpa de ello.